Dios les bendiga. Bienvenidos a esta transmisión. El día de hoy vamos a considerar una enseñanza para matrimonios que lleva por título La integridad en el matrimonio. Vamos a leer la palabra del Señor. Les invito que tomando su Biblia, por favor, leamos el Salmo 101, versículos 1 y 2, con la ayuda del Señor. Salmo 101, versículos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová, entenderé en el camino de la perfección, cuando vinieres a mí, en integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Vamos a hacer una oración con la ayuda del Señor para dar inicio a esta enseñanza. Oramos, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo estamos delante de tu divina presencia. Te damos gracias, Señor eterno, porque en esta hora, Señor, nos permites aprender de tu palabra, Señor eterno. Te pido, Padre, que derrames bendición en cada uno de los matrimonios, Señor eterno, que están, Señor, en esta transmisión, escuchando esta enseñanza de tu palabra. Derrama bendición en cada uno, Señor eterno. Tú sabes, Dios mío, Señor, la necesidad en cada uno de los matrimonios y los hogares, Señor, en cada uno, Señor eterno. Te pido que derrames esa bendición que necesitamos, Padre. Bendice esta enseñanza, Señor, usa mi vida en tus manos para poder transmitirla, Señor, sabiendo, Padre, que nos escuchas. Me dejo en tus manos, Señor eterno, juntamente con cada uno de los que están presentes, Señor, creyendo harás más de lo que puedo pedirte en esta hora. Te doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Nosotros podemos reflexionar en las palabras finales de este salmo que hemos dado lectura. Y este salmo de David precisamente es llamado promesas de vivir rectamente. Y esto es para nosotros un reto, es un desafío, ¿verdad? Y el salmista en la última parte del versículo 2 menciona estas palabras. En integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. David no está diciendo que él andará en integridad en medio de la casa de Dios, en la iglesia, porque nosotros eso hacemos, tratamos de vivir íntegramente, comportarnos, ¿verdad?, de manera correcta. Todos tratamos de comportarnos de la mejor manera posible. Pero nosotros vemos que David le está diciendo a Dios que él andará en integridad en su casa, con su familia, y ese debe ser el reto para cada uno de nosotros. Definamos qué es integridad. Según las diferentes definiciones, podemos decir que integridad es hacer lo correcto siempre, en las diferentes áreas de la vida. Basado en eso, nosotros podemos tomar un concepto de quién es una persona íntegra. Es aquella que siempre trata de hacer lo que es correcto y no lo que le conviene. Pero la pregunta sería, ¿cómo podemos practicar la integridad en nuestro matrimonio? Hoy lo vamos a ver en 3 puntos. Punto número 1, siendo honesto uno con el otro. Punto número 2, respetándose. Y punto número 3, en el trato hacia los hijos. Vamos a leer la palabra del Señor en Proverbios capítulo 11, versículo 3. Proverbios 11:3, que dice así: la integridad de los rectos los encaminará, mas destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. El primer punto es siendo honestos uno con el otro. Y honestidad constituye uno de los valores más importantes en la vida. Es el conjunto de atributos personales como la decencia, la dignidad, la sinceridad, la justicia, la honradez en la forma de ser y actuar. Es decir, que una persona honesta es sincera, es recta, es honrada. Y una persona, ¿verdad?, que actúa con honestidad, lo hace siempre apoyada en 2 valores muy importantes, que es la verdad y la justicia. Y no antepone sus propios intereses, sino que, ¿verdad?, una persona honesta se muestra aún en los actos más pequeños,
Por ejemplo, cuando le dan un cambio de más, por decir, lo primero que hace una persona honesta es informarle al vendedor que se ha equivocado a nuestro favor con el cambio. O cuando vemos que a alguien, ¿verdad?, se le cae un billete y no se da cuenta, nosotros, como somos honestos, pues le informamos a esa persona. Ese es uno de los ejemplos. Pero podemos ver, ¿verdad?, en cuanto a nuestro matrimonio, ¿cómo se manifiesta una persona honesta? Bueno, pues asume sus responsabilidades. También acepta sus errores. Rectifica y corrige cuando sea necesario. También se muestra leal, transparente en la relación con el cónyuge. Es decir, que una persona honesta en su matrimonio no oculta nada a su cónyuge. ¿Por qué? Porque pues hay primeramente esa honestidad y precisamente nosotros vemos que cuando se practica en el matrimonio hay una relación sincera, una relación franca, hay una relación que genera la confianza y la comunicación entre los esposos, porque pues se está siendo íntegro, viviendo una vida honesta. Y amados hermanos, esto es muy importante, la honestidad dentro del matrimonio, porque esto, ¿verdad?, pues vuelvo a repetir, generará la confianza y la comunicación entre los esposos. Cuando no hay honestidad, pues en este caso vemos que las emociones, ¿verdad?, están dañadas, heridas, precisamente por falta de la honestidad en el matrimonio. Pero es necesario que tomemos en cuenta lo que nos dice la palabra del Señor, en donde nosotros dimos lectura hace un momento. Es necesario considerar que la integridad de los rectos los encaminará. Los encaminará, podemos decir, para bien, para bendición, para prosperidad, para que el matrimonio marche, ¿verdad?, en armonía. Por eso es importante que cada uno de nosotros meditemos en esto y consideremos lo importante que es ser honestos, en este caso con nuestro esposo, y pues el hermano, ¿verdad?, que sea honesto con su esposa, para que esto genere confianza en su matrimonio. Por eso vamos a considerar también otro punto importante en la palabra de nuestro Dios, y va a ser en Efesios capítulo 5, versículo 33. Carta del apóstol San Pablo a los Efesios, con la ayuda del Señor, en su capítulo 5, versículo 33. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Si ya lo tienen a su consideración, vamos a leer. Dice: cada uno empero de vosotros de por sí ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer reverencie a su marido. El respeto, amados hermanos, es un valor que permite al ser humano reconocer, aceptar y apreciar, ¿verdad?, los valores y cualidades del prójimo, en este caso, ¿verdad?, del cónyuge. La palabra respeto proviene del latín respectus, que se traduce a atención o consideración. Respetar a la pareja, ¿verdad?, implica aceptarla y admirarla por lo que es y no tratar de cambiarla o moldearla a nuestra conveniencia. El respeto en el matrimonio es muy importante. Muchos matrimonios, ¿verdad?, han pues fracasado. ¿Por qué? Porque se ha perdido el respeto. No hay integridad en ese punto y por lo tanto hay muchos matrimonios destruidos, y es lo que vemos en nuestro tiempo. ¿Cuántos matrimonios, ¿verdad?, han dado lugar al adversario? Y por falta del respeto entre el cónyuge, pues esto ha propiciado relaciones, ¿verdad?, que se han destruido. Pero nosotros aprendemos en la palabra del Señor que es importante, ¿verdad?, considerar este punto. Cada uno, empero de vosotros de por sí, ame también a su mujer como a sí mismo. Este es el consejo para los esposos, que cada uno, ¿verdad?, al amar a su esposa, obviamente esto le va a llevar a respetarla.
Esto le va a llevar, ¿verdad?, a vivir en integridad para poder primeramente agradar a Dios, pero también mostrar a su cónyuge ese amor que pues sobre todo Dios ha puesto en su corazón. También el consejo es para las esposas. Amadas hermanas, dice la Escritura, y la mujer reverencie a su marido. Nos habla de un respeto que debe haber, ¿verdad?, de la esposa hacia el esposo. Y pues es necesario considerar esto. El respeto es muy importante, pero esto no significa estar de acuerdo en todo con nuestro cónyuge, porque a veces hay situaciones que causan daño o que afectan el matrimonio y no por decir, yo respeto a mi esposa en lo que ella diga, pues voy a aceptar esto. No, tenemos que considerar, hermanos, todo lo que sea para bien. Tenemos que tener en cuenta que el respeto debe ser mutuo, pero también, como acabo de mencionar, siempre y cuando no haya algo que dañe, en este caso, la pareja o el matrimonio. Cada uno debe tener en cuenta el rol que ocupa en la familia. La esposa, ¿verdad?, temerosa de Dios, sabe que debe respetar a su esposo como cabeza del hogar. En las decisiones que se toman, ella no debe tomar en este caso la delantera y decir yo voy a hacer esto y pues mi esposo tiene que aceptarlo. No, debe aprender a respetar a su esposo, tomarlo en cuenta, no pasarlo por alto, porque es el orden que nos marca la bendita palabra de nuestro Dios. Cuando la esposa, ¿verdad?, respeta a su esposo, los hijos también lo tienen en cuenta, ¿verdad? Y esto es necesario que se considere. Cuando se tiene en cuenta que se debe respetar al cónyuge, no hay egoísmos y cada uno, ¿verdad?, toma en cuenta esto. Cada uno sabe controlar sus emociones en un ámbito de comprensión y no buscan herirse porque se respetan. Aunque haya enojos entre la pareja, ellos saben, ¿verdad?, que todo esto deben llevarlo primeramente en oración a las plantas del Señor, porque a veces las emociones son heridas cuando hay un enojo, cuando hay algún desacuerdo, cuando hay alguna diferencia en algún asunto, pero sabemos, amados hermanos, que lo primero que tenemos que hacer es clamar a nuestro Dios, llevar todo esto a las plantas del Señor y pedirle que nos ayude, porque somos seres humanos y necesitamos, ¿verdad?, que el Señor tome nuestra vida en sus manos, porque cada uno tenemos un carácter que de repente, ¿verdad?, en un enojo pues podemos actuar de manera que no agrada a Dios. Pero cuando nosotros ponemos nuestra vida en las manos del Señor, cuando le pedimos, ¿verdad?, que nos ayude a ser obedientes sobre todo a la bendita palabra del Señor. Amadas hermanas, el consejo para nosotras también es respetar a nuestro esposo. La palabra del Señor nos da, ¿verdad?, una hermosa enseñanza y algo que cuando yo aprendí sobre esto, ¿verdad?, llamó mucho mi atención. La actitud de Sara hacia su esposo. Era un respeto, ¿verdad?, que le tenía, que se sujetaba a ella y aún, ¿verdad?, dice que le llamaba Señor. Y qué hermoso es que cada mujer tome este ejemplo y sobre todo que vivamos nosotras en integridad, porque la integridad se manifiesta también cuando se honra el matrimonio y cuando no se da lugar a nada que lo pueda dañar. Cuando existe el respeto, hermanos, entonces nos damos cuenta que tenemos que ser íntegros en todas las áreas de nuestra vida. Y cuando la esposa o el esposo, ¿verdad?, respeta a su cónyuge, entonces actuamos, ¿verdad?, de manera que todo pues marche en el orden divino. Cuando hay ese respeto, no se da lugar a permitirnos situaciones que no agradan a Dios y que no ayudan en nuestro matrimonio. Tenemos que ser íntegros y no permitirnos pláticas indebidas con personas ajenas a nuestro matrimonio. Porque recordemos, hermanos, que el diablo, ¿verdad?, vino a hurtar, matar y destruir. Y busca destruir los hogares, las familias, busca destruir, ¿verdad?, en este caso, a los matrimonios. Y cuántas situaciones se viven, ¿verdad?, por dar lugar a, en este caso, relaciones con personas ajenas al matrimonio.
Entonces vemos que es necesario ser íntegros y no caer, ¿verdad?, en esas trampas del adversario, en juegos de coquetería o de insinuación con hombres o mujeres ajenos. En este caso, ¿verdad?, nosotros como esposos, la esposa no debe caer en juegos, ¿verdad?, como estos, refiriéndose con otro varón o el hermano con otra mujer, porque cada uno, ¿verdad?, tiene su compañero, su compañera. Y cuando no se respeta al esposo o a la esposa, pues se cae en esto, en esa trampa del diablo. Pero hermanos, es necesario que consideremos que debemos tomar en cuenta esto, porque el diablo, hermanos, ataca de esa manera, destruye muchos matrimonios. Y es importante tener en cuenta primeramente el temor a Dios. Cuando hay temor de Dios en nuestro corazón, se vive una vida íntegra ante los ojos de nuestro Dios. Y el varón puede rechazar, ¿verdad?, todo pecado, así como José lo hizo, que él en su corazón había ese temor, y cuando aquella mujer, ¿verdad?, lo acosaba, él solamente, ¿verdad?, rechazó diciendo: pecaría yo contra Dios. Y eso debemos tener presente nosotros, hermanos. Y hay una hermana, ¿verdad?, que daba testimonio precisamente de cómo el diablo la estaba atacando de esa manera. Y llegó un varón, ¿verdad?, a proponerle cosas indebidas. Él casado, ella también casada. Ella solamente, ¿verdad?, lo enfrentó y le dijo: oiga, ¿qué le pasa a usted? Eso que usted me está diciendo es una falta de respeto. Primeramente, a su esposa. También hacia mí y hacia mi esposo. Porque tanto usted como yo somos personas casadas y no me parece correcto esa propuesta que usted me está haciendo. Cuando hay temor de Dios, ¿verdad?, se pueden enfrentar estas situaciones. Pero cuando viene la tentación y hay descuido espiritual y no hay respeto hacia el cónyuge, pues lamentablemente muchos han cometido graves errores y sus matrimonios han sido heridos emocionalmente, ¿verdad? Hay parejas que están destruidas, abatidas. ¿Por qué? Porque no ha habido ese respeto. Es importante entonces considerar que ese respeto debe ser mutuo, porque a veces el varón exige respeto y él no lo da, o viceversa. Entonces, cuando hay respeto entre ambos, eso genera la confianza y eso trae grande bendición a los hogares. Qué importante, hermanos, es tomar en cuenta estos puntos. Pero también la Escritura nos menciona cómo debe ser el trato hacia los hijos. Vamos a leer la Escritura en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8, con la ayuda del Señor. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8, dice así la palabra del Señor. Y si alguno no tiene cuidado de los suyos y mayormente de los de su casa, la fe negó y es peor que un infiel. Cada padre, cada madre tiene la responsabilidad de instruir a sus hijos en el camino de Dios. Y esto, ¿verdad?, nosotros lo vemos en las Sagradas Escrituras. La palabra del Señor nos da precisamente esas instrucciones, ¿verdad? Dice a los padres en Proverbios 22:6, instruye al niño en su carrera, aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Cada padre tiene esa grande responsabilidad de instruir a sus hijos en el camino de Dios para que cuando ellos, ¿verdad?, se vayan de casa, cuando ellos, ¿verdad?, formen su familia, ellos no se aparten del Señor. Para que los hijos, ¿verdad?, puedan vivir en integridad, es necesario que ellos puedan ver también esa integridad en los padres. Es necesario que ellos, ¿verdad?, puedan tener ese ejemplo. Los padres cristianos deben mostrar su integridad hacia los hijos, viviendo una fe no fingida, una fe sincera, una fe no solamente, ¿verdad?, en la iglesia, en el templo y en la casa ser una persona distinta, ¿no? Porque, hermanos, esto no traerá, ¿verdad?, ese ejemplo a los hijos, ese buen ejemplo. Por eso es necesario considerar, hermanos, la palabra del Señor aconseja a cada uno, ¿verdad?, de los padres, a cada matrimonio, para que vivan una fe genuina, una fe
no fingida. Porque, ¿verdad? Precisamente a Timoteo, ¿verdad? Se le describe como un joven, ¿verdad? Que pues rindió su vida al Señor. Pero él tuvo un ejemplo en casa. Él tuvo un ejemplo de una madre que le transmitió una fe genuina. Tanto que menciona, ¿verdad? La Escritura trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Porque él la recibió en casa. Entonces, ¿verdad? Vemos que ningún padre puede exigir a su hijo que practique lo que ellos no han recibido como enseñanza, en este caso, en el hogar. Si en el hogar hay faltas de respeto, pues los hijos van aprendiendo de esa manera. Y también a veces se trata a los hijos con palabras ofensivas, palabras hirientes que dañan sus emociones. Y es necesario que cada uno de los matrimonios considere que es importante vivir una vida íntegra para que así los hijos puedan recibir esa clase de enseñanza, de valores, y ellos también puedan vivir pues agradando a nuestro Dios Todopoderoso. Nos damos cuenta, hermanos, en la palabra del Señor que esto es necesario. Y la palabra del Señor nos muestra precisamente este versículo que acabamos de leer en 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Y si alguno no tiene cuidado de los suyos, y mayormente de los de su casa, la fe negó y es peor que un infiel. Hermanos, vivir en integridad es necesario para poder, ¿verdad?, dar ese buen trato hacia los hijos. Porque de esta manera, pues nosotros podremos estar obedeciendo la bendita palabra del Señor. Es importante, hermanos, y aunque parezca difícil para muchos vivir en integridad en el matrimonio, vale la pena. Y necesitamos algo muy importante, depender de Dios. Depender de Dios es necesario, obedecer su bendita palabra, y de esa manera, ¿verdad?, cada uno podrá poner en práctica el consejo de la palabra de nuestro Dios. Tenemos que esforzarnos, hermanos, con la ayuda del Señor para que haya matrimonios bendecidos. Ese es el propósito de Dios, matrimonios bendecidos, matrimonios sanos emocionalmente, matrimonios llenos de la presencia de Dios, que puedan, ¿verdad?, vivir una vida agradable, una vida recta, una vida íntegra ante los ojos de nuestro Dios, para que de esa manera pues haya resultados y primeramente agradaremos a Dios. Viviendo una vida íntegra, estaremos agradando a Dios. También nosotros emocionalmente estaremos sanos. ¿Por qué? Porque estaremos nosotros cumpliendo lo que el Señor nos enseña en su palabra, obedeciéndole a cada día. Y a su vez también estaremos dando buen testimonio ante los demás de que con la ayuda del Señor sí se puede tener un matrimonio feliz, un matrimonio sano emocionalmente, viviendo una vida íntegra y agradable a nuestro Dios. Y estos resultados, ¿verdad?, que traerá en este caso el vivir de esta manera, pues traerán bendición a cada matrimonio. Así que, amados hermanos, el consejo de la palabra del Señor lo hemos recibido en esta hora, y es necesario que usted tome en cuenta que necesita, ¿verdad?, tener un trato de honestidad para con su cónyuge. Necesita también, pues, ser respetuoso. Si usted, ¿verdad?, quiere que lo respeten, tiene que empezar usted también a practicar esto con la ayuda del Señor. Y de esta manera también podremos nosotros, pues, considerar en el trato que demos cada uno, ¿verdad?, para con el cónyuge, es lo que cada uno también podremos recibir. Amados hermanos, el Señor nos ha dado el consejo en esta hora. Y si usted, ¿verdad?, está pasando una situación en la que pues en su hogar hay pues situaciones que no son honestas, que no hay, ¿verdad?, esa confianza, que no hay esa integridad, hoy puede usted pedir al Señor que traiga sanidad a sus emociones y que pues su cónyuge pueda entender la palabra del Señor. Porque estoy mencionando estas palabras en esta enseñanza para matrimonios cristianos. Pero cuando alguno de los esposos no es
en este caso cristiano, sea el esposo o la esposa, pues se viven situaciones muy difíciles. Pero, amados hermanos, no debemos nosotros perder la fe. Usted clame a Dios por la salvación de su esposo y el Señor ha de obrar misericordia. Y pues estos puntos que hemos considerado en la bendita palabra del Señor serán de bendición para su vida. Vamos a estar en pie, vamos a orar. Y pues en esta hora hay esa oportunidad para que usted exponga su petición, su necesidad ante el Señor, para que el Señor obre y su matrimonio sea una bendición. Vamos a estar en pie con la ayuda del Señor, ya que nosotros hemos considerado en esta enseñanza 3 puntos muy importantes para poder agradar a nuestro Dios, viviendo en integridad en el matrimonio, siendo honesto uno con el otro, respetándose y en el trato hacia los hijos. Que esta enseñanza sea de bendición para usted, para su matrimonio, y que el Señor derrame bendiciones en cada uno. Oramos a nuestro Dios. Padre amado, en esta hora, Señor, te damos gracias porque en tu infinita misericordia, Señor, has permitido, Señor eterno, que aprendamos más de tu palabra, Señor. La integridad en el matrimonio es algo muy importante, Señor. Padre celestial, y te ruego que tú te glorifiques, Padre celestial. Están en tus manos cada uno de los matrimonios, Señor eterno, que están recibiendo esta enseñanza, Padre, ahí donde están, Señor, postrados en su hogar. Padre santo, te pido que les envíes bendición. Cada uno, Señor, de los que conocemos tu palabra, tenemos el deseo, Padre, de agradarte. Te ruego, Señor, que tú intervengas, que derrames bendición, Señor eterno. Padre santo, en aquellos matrimonios donde hay alguno que es inconverso, sea el esposo o la esposa, Padre, interven, Señor eterno, y obra poderosamente, Señor, en la conversión de ellos, para que, Señor, haya bendición, Padre. Te ruego también por aquellas parejas, Señor eterno, pues que no han vivido una vida, Señor eterno, íntegra. Te pido que tengas misericordia, Padre. Quizá alguno está enfrentando alguna tentación, Padre santo. Quizá alguno, Señor eterno, está siendo atacado por el adversario, Señor. Pero, Padre, te pido que le ayudes, Padre santo, a vivir íntegramente, Padre, para agradarte a ti, Señor. Y así, Señor eterno, cada matrimonio sea bendecido. Bendice, Señor, a los hijos de cada uno de mis hermanos, Padre santo, para que también ellos puedan, Señor eterno, vivir, Padre, como lo demandas en tu palabra. Al saber, Señor, que nos escuchas, Padre eterno, bendito Dios, me dejo en tus manos juntamente, Padre, con cada uno de mis hermanos que se encuentra en su hogar, Padre, haciendo esta oración. Creemos, Padre, que nos has escuchado. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues Dios les bendiga, amados hermanos, y que el Señor sea con ustedes.